Entonces, con estos grupos poblacionales trabajamos en los 64 municipios y tenemos pues un cumplimiento del 96%, teniendo en cuenta que algunos municipios pues, no participaron durante el proceso por alguna u otra circunstancia, pero la mayoría pues sí se cumplió. El costo de este componente con los tres grupos poblacionales es de 61.784.928 pesos. Sí, gracias. El tercer componente del proyecto es el de inclusión social y se hace a través de dos enfoques. Uno es el de la conformación de unas escuelas deportivas y recreativas para personas con discapacidad con ámbito en 34 municipios del departamento. Aquí ya también hemos agotado, vamos en un cumplimiento del 90%. Hemos agotado las horas de formación, que son 104 horas en cada uno de los 34 municipios, y en el momento estamos en el proceso de formalización de las escuelas deportivas y recreativas para personas con discapacidad en estos 34 municipios. Algunas, pues, como dificultades que tuvimos, porque pues, a veces las situaciones no salen como se planean, ¿no? Entonces, encontramos que la población con discapacidad no toda, la mayoría, no se encuentra en el casco urbano, sino que se encontraba dispersa en zonas rurales, lo que es situación que a veces no era favorable pues, para dictar todas las horas de capacitación. No obstante, en algunos municipios nosotros tuvimos apoyo de las alcaldías, de las direcciones locales de salud, que se integraron al proyecto mediante el suministro de refrigerios o el transporte. Por ejemplo, con el proyecto de ese año nos hemos articulado porque ellos sí tienen transporte, entonces nos articulamos con el proyecto para favorecerlos con ese transporte y poder que las personas que ese día que tenían el grado pudieran también llegar a apoyar el casco urbano y podían hacer las sesiones después de capacitación o de recreación o de deportes. En este momento pues hemos cumplido el 90% porque estamos en el proceso de conformación de esas escuelas deportivas y recreativas. En algunos municipios las alcaldías que han visto pues, los beneficios que les han traído a la población con discapacidad han seguido aportando algunos de los técnicos que teníamos en este proceso y han contratado con ellos algunas horas adicionales para no perder la continuidad, para continuar el proceso y seguirlo fortaleciendo. El costo de este componente fue de 104.997.984 pesos. Asimismo, tenemos la otra estrategia de inclusión con el enfoque diferencial, que son las escuelas de formación cultural en 20 municipios. Aquí también estamos, ya se ha cumplido en 20 municipios, hemos agotado las horas de formación, que son 104 en cada municipio. Estamos pendientes de terminar en esta semana y en la otra, en los tres municipios que nos faltan, que son Zapulis, Sinués y Policarpa. Estamos también en el proceso de formalización por parte de la Dirección Administrativa de Cultura de cada una de estas escuelas en estos 20 municipios. Las dificultades que tuvimos también fueron la misma, la población, yo creo que en algunos municipios también se encuentra dispersa en zona rural. En cada escuela cultural estaba programada para trabajar con 30 personas. En algunos municipios estuvimos por encima de ese indicador de 30, en algunos estuvo un poquito por
el Rosario, Pollos de Levante, en Belén hay una surtiquieta, en Pupial Levante de Puyes, en Colón expendio de carne, en Cumitara cría de pollos, en Huesaco pollos de Levante, en La Cruz surtiquieta, en Arboleda surtiquieta, en Iles Levante de Puyes y cerdos, Guaitarilla Levante de cerdos. Son 325 familias beneficiarias en el total de los 13 municipios. Tenemos el promedio por familias en cada municipio de 24 a 27 familias. Tenemos son 24, nosotros 26, nosotros 27 y en total son 325 familias. El valor del proyecto está conformado en $1.000.000 para cada familia, compuesto 300.000 pesos para asistencia técnica y 700.000 pesos como capital semilla para fortalecer pues, esa unidad productiva. Entonces, como ellos se asociaron, porque esto es como un plus que tiene pues, el proyecto, porque se logró fortalecer la asociatividad. Estamos en el proceso de la conformación, de la formalización de cada una de esas asociaciones, porque de esa manera pues, se deja capacidad instalada y se pueden seguir fortaleciendo con futuras cofinanciaciones. Cada una de esas ideas productivas tiene su plan de compras y estamos en el proceso de entrega de insumos y materias primas para cada una de esas unidades productivas en los diferentes municipios. En el momento estamos en un cumplimiento del 90% porque pues, nos falta todavía entregar insumos. Estamos ya agotando el proceso de formalización. El costo de este componente es de 325 millones de pesos. Ahí terminan las tareas y compromisos de este operador. Yo quisiera, y gracias también ahora seguramente le hacen preguntas a las dos gracias como estaría dentro del componente de inclusión social, además de las escuelas de formación deportiva y de las escuelas de formación artística, están las terapias. ¿Qué sucedía antes? Nosotros en la anterior administración continuamos algo que ya venían haciendo en el departamento antes, seguramente en la administración del doctor Zúñiga, y era con unos recursos a través de un convenio con una fundación traíamos a los niños acá, a 180 niños y niñas de diferentes municipios para que las atendiera el SEANI aquí. Entonces teníamos que pagarle los costos de transporte al niño y a la mamá o al papá y muchas veces hospedaje y alimentación. Lo que hicimos fue contratar a SEANI para que vaya a los municipios. Antes venían los niños acá una vez al año, 2 veces al año, no teníamos impacto. Lo que hicimos fue llevar al SEANI con un equipo para diferentes zonas y que hiciera terapia mucho más intensiva para lograr más impacto. 4 o 5 terapias al mes. Y ahora nos va a decir durante cuántos meses para lograr la rehabilitación y habilitación de estos niños, muchos de ellos del programa de educación inclusiva. Los seleccionamos a ellos de las escuelas. En el CIMAD, que es el Sistema de Información de Educación, reportan quienes tienen discapacidad. Entonces, si educación va y les ayuda en el programa de educación inclusiva, complementemos nosotros la atención para una atención más integral con el SEANI, que es entidad pues, de nuestro del departamento especializada en este tema. Entonces, la doctora Esperanza nos va a comentar qué avanzamos ahí y en qué momento vamos. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Esperanza Montilla Cabrera, soy fonoaudióloga, soy la subgerente técnica del Centro de Habilitación del Niño SEANI, que es una empresa social del Estado del orden departamental. En nombre del doctor Rodrigo Lazo, que es nuestro gerente, les damos un muy cordial saludo. Se disculpa porque no pudo acompañarnos hoy y por eso me delegó esta tarea. Como decía, nos dijo la doctora Lía, la parte del proyecto, de este gran proyecto que corresponde a SEANI en ejecución, es toda la parte de acercar las terapias a los niños de estos municipios para
porque es muy diferente que yo reciba una terapia una vez al mes cuando llego a un municipio de que he tenido que viajar 4 o 5 horas a que la reciba en un sitio que sea cercano donde tengo unas mejores condiciones y estoy como más dispuesto, si así queremos llamarlo, a recibir lo que me van a dar. Este proyecto pues, se está ejecutando durante el periodo del doctor Rodríguez Gracia y nuestro gerente, el doctor Rodríguez Gracia. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta parte del proyecto? Nosotros lo que queremos es que quede una capacidad instalada en 25 municipios del departamento a través de la implementación de este proyecto de fortalecimiento de la cultura de prevención de la discapacidad e inclusión social. Y buscamos a través de este proyecto atender un número bastante grande, que incluso a veces es hasta más grande de los que estamos atendiendo aquí en la sede del CEAN en Pasto, que es 1.422 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad, que como se priorizaron, como decía la doctora Lilian, a través del reporte que nos da el CIMAC, que inicialmente buscamos municipios que tuvieran una mayor prevalencia de discapacidad en el departamento y que tuvieran necesidades básicas insatisfechas. Estamos trabajando en zonas que se han afectado por el conflicto armado y lo que queremos es preservar los procesos de habilitación que sean integrales. ¿Qué quiere decir eso? Que es diferente que yo reciba una sola terapia, una terapia ocupacional, a que si mi necesidad no me diga, reciba mi terapia ocupacional, mi terapia de fonoaudiología, mi terapia de psicología y mi terapia de educación especial. Eso va a hacer que, si ustedes lo quieren mirar de esta manera, pues ataque más frentes y tenga un proceso de rehabilitación que sea más exitoso por la integralidad que se está ofreciendo. Pero teniendo en cuenta que muchas veces no es lo único trabajar con la persona con discapacidad, sino que tenemos que cambiar el entorno, tenemos que empezar a formar gente en los municipios, en los sitios donde estamos trabajando, que conozcan, que manejen, que apoyen efectivamente a las personas con discapacidad. Se trató dentro del proyecto implementar la estrategia de rehabilitación basada en comunidad. Este proyecto tiene como unas 2 dimensiones grandes, lo hemos llamado. Una que es la parte de atención terapéutica, que es lo que se les acabo de comentar, que es atender directamente a los niños y apoyar a las familias de esos niños. Pero teniendo en cuenta que estamos implementando la estrategia de rehabilitación basada en comunidad, tiene como otra dimensión, otro componente, que es que dentro del proyecto nosotros vamos a formar a los docentes donde están los niños incluidos. ¿Por qué? Porque el docente debe tener estrategias para hacer un apoyo efectivo de esta población y también formar a la comunidad. Dentro de la comunidad estamos haciendo talleres con los comités municipales de discapacidad y estamos haciendo también talleres con la comunidad en prevención de discapacidad, que es básico trabajarlo, y en cómo hacer también un acompañamiento efectivo a la población con discapacidad. Y con los docentes que estamos trabajando brindarles a ellos herramientas de adaptaciones curriculares, porque a ellos les hace mucha falta saber cómo van a trabajar con ellos, cómo pueden hacer una detección de esos niños con algún tipo de dificultad en el aula y no de pronto llegar a rotular a un niño que no tiene discapacidad como si la tuviera, sino que tenga otro tipo de características. Y cómo hacer una orientación desde el docente a la familia también, porque es importante que la familia siempre tiene su principal apoyo en el docente. Este proyecto ha tenido unas etapas en su ejecución. Primero que todo tuvimos que hacer una etapa de alistamiento del proyecto, donde ¿qué teníamos que hacer? Primero ir, hablar con el alcalde, hablar con las autoridades de los municipios, hablar con los representantes de las EPS. ¿Por qué? Porque este es un proyecto que, tal cual lo ha sucedido desde el principio, es un proyecto donde todos tenemos que aportar algo, no solo es la gobernación quien está aportando. Los servicios que estamos dando en las terapias son servicios
servicios que están cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud. De esa manera nosotros teníamos que socializar, teníamos que contarles a las EPS que los vamos a ejecutar para que ellos nos dieran su visto bueno también y asumieran el compromiso que a ellos les corresponde de hacer el pago de estos servicios. Como nosotros somos una empresa de salud y los servicios que vamos a prestar son de salud, fue la entrada de una valoración por medicina general para que ellos puedan entrar al sistema, para que puedan ser remitidos a sus terapias. Hicimos una conformación de equipos de atención, equipos de trabajo compuestos por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, educadores especiales, e hicimos un proceso de formación de esos equipos en el modelo de atención que se tiene. ¿Por qué? Porque la idea de lo que nosotros queríamos, y creo que lo estamos logrando, es que la atención que se hace en los municipios sea casi igual o en lo posible igual o similar a la que nosotros estamos prestando en el centro. Lo que quería decir que nosotros teníamos que formar esos equipos de trabajo con modelos de atención. Una vez logramos con esta etapa de alistamiento y logramos que los señores alcaldes de los municipios nos firmaran sus actas de compromiso, nos delegaran gente de sus municipios que fuera a hacerse como cargo, se apoyara del proyecto, y empezamos una segunda etapa, que fue la etapa de la valoración de los niños. La valoración ha sido una valoración integral con intervención de todas las áreas que les acabo de decir. Se ha definido un diagnóstico que ha sido compartido con los docentes de las instituciones educativas, con las familias, y se ha definido un plan de tratamiento con un número de sesiones de 4 sesiones al mes o 5 sesiones al mes. O en algunos casos, pues hemos podido darles más de acuerdo también a las necesidades del niño y a sus características. En la tercera fase ha sido como la fase donde arrancamos ya el plan de tratamiento como tal. Una de las cosas es que cada niño tiene su plan de tratamiento. No estamos haciendo un plan de tratamiento para todos igual, sino que el plan está ajustado a las características, necesidades y potencialidades de cada uno. Se está haciendo una atención integral y se está haciendo una valoración trimestral de los planes de tratamiento para ver qué ajustes hay que hacer. Dentro de la parte del plan de tratamiento y de atención como tal, es importante que ustedes sepan, como yo les decía, que este proyecto es un todo supone, ¿qué es lo que ha puesto la gobernación? O sea, que la plata que aporta la gobernación en qué se está utilizando. Primero que todo, hay un servicio que es el de educación especial. Ese servicio no está dentro del plan obligatorio de salud, ese servicio no es educación, sí, porque no es hacer colegios de educación especial para que los niños vayan, sino darles una terapia donde a ellos se les vaya apoyando en las necesidades que tienen y así puedan ir cumpliendo con su proceso de aprendizaje, así sea más lento, pero lo puedan cumplir. Y eso también se hace de manera individual de acuerdo a las necesidades de cada niño. Si nosotros vamos a ver que el proyecto cubre una atención de 1.422 niños que son atendidos 4 veces en semana, que tienen de 4 veces al mes, perdón, y eso por 12 meses, 13 meses, algunos niños que van a alcanzar a recibirlo, pues estamos hablando de un promedio de 66.000 terapias de educación especial. Ese costo, que más o menos asciende a 911 millones, se cubre con el proyecto, más todo lo que implica desplazamiento de los profesionales, alimentación de los profesionales, estadía en los municipios y todo lo que implica talleres a docentes, a padres de familia, a comunidad en general y a personas de los comités municipales de discapacidad. En todo eso se está invirtiendo los recursos que la gobernación aportó al proyecto. Cuando nosotros, una parte muy importante es la parte de asesoría a familias y formación a esas familias en un acompañamiento efectivo para estos niños o estas personas con discapacidad. Se hace no solo desde el área de psicología, sino que cada una de las áreas que está trabajando aporta a la familia y educa a la familia en el área que le compete.
por decir algo, fonoaudiología, entonces en todo lo que es procesos de alimentación, de desarrollo del lenguaje, terapia ocupacional, cómo la familia en determinado momento puede adaptar algo en la casa para que el niño pueda funcionar mejor, y psicología, todo lo que es desde el proceso de adaptación hasta cómo hacer un apoyo afectivo a esa persona con discapacidad. Y eso hace parte de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad. Cuando nosotros terminemos nuestro proyecto que está planeado para el mes de noviembre, tendremos que en las comunidades terminarlo más o menos en octubre, porque necesitamos un mes para socializar los resultados. Es importante que nosotros socialicemos los resultados, que evaluemos también el proyecto con las comunidades con quienes estamos trabajando y pues podamos generar estrategias para que ellos con las herramientas que nosotros dejemos pues puedan en lo posible continuar haciendo algún trabajo con este tipo de población. ¿Cuáles son los municipios que están beneficiados hasta el momento? Les voy a contar una cosa, no ha sido fácil, teníamos las mejores intenciones y tenemos muchos sueños puestos en este proyecto desde la gobernación y desde nosotros como SEANI, pero las cosas no siempre salen como se piensan y nosotros habíamos dicho arrancamos con 1.422 niños porque los teníamos en la base de datos, pero en el momento ya de iniciar el proceso se presentaron dificultades que hicieron que tuviéramos que empezar a buscar por otros sitios y a recolectar más población, y al momento estamos trabajando con 25 municipios, incluido Pasto, y estamos atendiendo en municipios diferentes a Pasto 836 niños y 217 pasos. Quiere decir que ahora hasta este momento tenemos el 74% de la población meta atendida, pero ya tenemos también las estrategias para cumplir la meta y para poder dar el servicio como nosotros lo teníamos claro. ¿Cuáles son los municipios beneficiados? Arboleda, Belén, Cartago, Colón, Génova, Córdoba, Cumbitara, Cumbal, El Rosario, Huachucar, Los Andes, Sotomayor, Guaitarilla, Ospina, Iles, Policarpa, Potosí, Providencia, Pupiales, Ricaurte, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, Santa Cruz de Guachavés, Zapúñez, Taminán. Hasta el momento estamos atendiendo hasta marzo 836 niños e iniciamos la atención en 19 corregimientos del municipio de Pasto con una cobertura de 217 usuarios. A los corregimientos también están desplazándose las educadoras especiales para hacer la atención de estos niños. ¿Qué ganancias o qué cosas positivas ya hemos ido como mirando el proyecto? La ganancia para nosotros y también para la población beneficiaria, la mayor ganancia es la atención en educación especial, porque es un servicio al que no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder y que es vital en estos procesos de rehabilitación con los niños, con las personas con las características con quienes estamos trabajando. Que se ha logrado pues ampliar muchísimo más la cobertura, porque como nos decía la doctora Lidia, cuando se trabajaba con el plan Padrino eran 80 niños al mes. Sí, ahora estamos hablando de 1.422 niños, pues que son en porcentaje muchísimo, casi son 1000 veces más de los que se han, 100 veces más de lo que se había tenido. Hemos logrado, en esto creo que es una ganancia, siempre cuando uno habla con los docentes, cuando se habla con los padres de familia, generalmente cuál es el objetivo cuando tiene una persona con discapacidad está en el aula, que el docente no me apoya, que tengo este problema, pues gracias a Dios en este proyecto nos ha ido bastante bien y hemos logrado una muy buena interacción y un muy buen compromiso de la comunidad educativa, y nos parece muy importante porque es que los niños van a seguir en el colegio, las personas con discapacidad van a seguir en su aula de clases. Si tenemos docentes formados, pues estamos garantizando mejor acompañamiento, una mejor atención y un proceso educativo más acorde con las necesidades de ellos. Lo otro pues que durante la ejecución del proyecto también ha habido una continuidad de la atención, ha sido una atención más sistemática, si así queremos llamarlo, que también garantiza que los objetivos que se buscan pues se vayan logrando. Dificultades muchas, pero vamos como a enfatizar
en estas tres. Primero, que a pesar de que las alcaldías han apoyado con transporte a los usuarios, pues hay mucha población que está en zonas rurales dispersas, pues y que no puede asistir de una manera continua. Y aún así hemos tratado de, en algunos municipios, no solo atender a la cabecera municipal, sino desplazarnos a algunos corregimientos donde hay un número de niños que puedan ser beneficiarios y que nosotros vemos que va a ser más efectivo que los equipos vayan a que ellos estén saliendo a los municipios. Hemos tenido dificultades en la parte del acompañamiento por parte de las empresas responsables de los pagos de servicios de salud, porque obviamente esto aumenta costos para ellos y no ha sido como fácil el llegar a acuerdos en este sentido. Y otra de las dificultades que hemos tenido pues es la rotación del personal en los municipios, que amerita que constantemente nosotros tengamos que estar volviendo a capacitar, volviendo a enganchar a las personas que son nuestros acompañantes, nuestros líderes en los procesos en los municipios. Entonces, gracias a Dios no nos ha detenido el proceso, pero sí retarda en conseguir objetivos cuando hay que estar constantemente trabajando y volviendo a contar las cosas a la gente. Esto es lo que estamos trabajando dentro de nuestro proyecto. Les agradezco su atención y creo que sigue la doctora Línea, que se llama una con mucho gusto. Yo solo quisiera complementar, Donita va a poner una sola diapositiva para enmarcar las doctora Esperanza. Solo para redondear la información, entonces el proyecto de prevención de discapacidad y de inclusión social de personas con discapacidad tiene un presupuesto total de 2.400 millones de pesos. Ahí en sus fotocopias está. De los 2.403 millones de recursos propios, 1.461 y de regalías 941. Tenemos 4 componentes. El primero es el de fortalecimiento institucional para que los municipios reciban capacitación y tengan sus planes de implementación de la política departamental. Ese vale en total 91 millones en total. Y lo ejecuta el consorcio Siquín Sanear, que es resultado de una licitación. El segundo componente de prevención del riesgo de la discapacidad también lo ejecuta el consorcio Siquín Sanear por 85 millones. Ahí es toda la estrategia para, a través de diferentes mecanismos, formar, informar, comunicar sobre qué factores de riesgo o qué factores que generan riesgo de discapacidad podemos prevenir. Ahí es todo lo que la mujer asista al control, a sus 4 controles prenatales, que tenga un parto seguro, que el niñito cuando nazca tenga sus vacunas y asista al programa de crecimiento y desarrollo. En ese de prevención, 85 millones. En el tercer componente, este es el más grande. Aquí el tercer componente tiene 1.575 millones. Y aquí una parte la ejecuta el consorcio Siquín Sanear y otra parte la ejecuta SEANI. ¿Qué hace el consorcio Siquín Sanear en inclusión social, escuelas de formación artística y escuelas de formación deportiva para personas con discapacidad? ¿Y qué hace SEANI? Que es la atención de los 1.442 niños y niñas con discapacidad, con 4 o 5 terapias al mes allá en su municipio. Eso es lo que hace SEANI en el componente de inclusión social. Y el último componente es el de generación de ingresos. Siquín Sanear hace una parte, 355 familias, a las que hacemos todo un proceso de acompañamiento para mejorar su actividad económica actual o para ayudarle a diseñar e implementar una iniciativa productiva. Ese tiene 355 millones y hasta ahí sumaría 2.107 millones. ¿Qué otros gastos tiene este proyecto? Administración del proyecto, 160 millones. En esa administración están los gastos, todo lo que tiene que ver con pago de estampillas, con impuestos, con constituir la FIDUS,
anuncia con la contratación del coordinador del proyecto, la contratación del asistente administrativo y el contrato. Esto para volverles a aclarar que no son utilidades. La verdad, yo creo que hay que preguntarle al final a los operadores qué utilidad les queda, y en esto de inclusión social yo creo que prácticamente es, o no prácticamente, es muy baja la ganancia pues, para el operador. Y la interventoría del 6%, que es obligación en el sistema general de regalías, por 136 millones. Ahí están los 2.400. Este proyecto, Monsiquí en Sanear, ya vamos a terminar. Ya hicieron todo el primer componente, faltan unos municipios con sus planes de implementación de la política departamental. En el segundo componente ya prácticamente terminaron escuelas de formación artística y deportiva. Ahora les comento cómo queremos darle sostenibilidad a eso. Y ya están terminando lo de la entrega capital semilla a estas 325 familias. ¿Qué es lo que va a demorarse más? Lo de SEANI. SEANI vamos hasta septiembre porque nos costó mucho trabajo encontrar a los niños para la atención, diferente a lo que nos habíamos imaginado. Dijimos, esto va a ser muy chiquita la cobertura, y lo que encontramos es que por negocio, discúlpeme como lo voy a plantear, Esperanza fue muy prudente, por negocio las EPS no nos aprobaban esta atención, porque ellos contratan un psicólogo para que haga todo. No tienen al médico, no tienen al psicólogo, no tienen la terapeuta ocupacional, la fonoaudióloga, y lo que nosotros estamos seguros es que debemos asegurar la atención integral. Entonces, ese fue el obstáculo que encontramos. Entonces, todo el proyecto, la mayor parte de los componentes termina en 1 o 2 meses y se inicia y va hasta septiembre. Esa es la información pues, general que queríamos darle. Entonces, creo que escuchamos las preguntas sobre este proyecto y luego ya pasamos a otro, ¿verdad? Tiene la palabra el doctor Gonzalo. Bueno, un cordial saludo para todas las personas que nos visitan, a la doctora Lilia y a su equipo de trabajo, a la representante también de esta fundación, organización, consorcio. Este tema para mí es de vital importancia, pero al mismo tiempo es muy complejo, es así. Porque se trata de unos recursos que no son pocos. Hablar de más de 2 millones de pesos son recursos significativos. Yo veo unas cosas buenas, muy buenas, y unas cosas regulares, también muy regulares, y no me atrevo a decir también que hay cosas malas, porque no las veo. Yo digo para poder fortalecer alguna política pública que tenga que ver con la inclusión de toda una población que está en discapacidad, con riesgo de discapacidad, de entrada y de desigualdad, de entrada. Porque muchas veces esa población, la que se hace a un lado, debe beneficio, entre comillas, de algunas políticas públicas generales que tiene el gobierno. Las capacitaciones tiene que hacerse un análisis muy detenido. Todos los estamentos que tienen como función la capacitación a nivel de la formación formal y la formación informal, creo que ellos hacen unos diagnósticos muy grandes a ver si se justifica o no. Garantando la capacitación. A veces se nos va a platicar en pura charla
pura solidez. Y cuando uno los va a ver quiénes son, hay figura. Ahí está la referencia. Pero si va a estar entre unos 6 meses, 7 meses que haya terminado el proceso, ya no sé. Allí hay que detenerse un poco, analizar esa situación. Van las entidades, en este caso el SENA y otras demás, han empezado. Las mismas universidades que dan extensión han tratado de meterse en temas. Qué difícil que es, primero, encontrar las personas. Y segundo, que si se encuentran esas personas, al menos sostenerlas un tiempo prudencial, que se puede evaluar el impacto, no tanto la presencia, sino el impacto que causa la comunidad. Sin embargo, en algún foro, en algún encuentro, en algún simposio se puede debatir estas experiencias que tiene el CENA, el SAT, las universidades, todas las que dan formación abierta y a distancia. Es un tema para considerarlo allí que, bueno, así no sean muchos los recursos, pero lo ideal es crear esa cultura también, hacer todos los intentos para que la gente se vaya apropiando a medida que pasa el tiempo de esta temática, de esta población, pero para mí tiene que estar pegada a la boca a los alcaldes. Ahí hay un nuevo esfuerzo que finalmente recae más en el esfuerzo del departamento, los alcaldes más en el debido esfuerzo o el esfuerzo necesario para sostener estas políticas. Entonces, en ese orden de ideas, creo que vale la pena para mí revisar esto. Y unas cosas muy positivas. No tengo, sino respeto por la gente que está aquí, no tengo ni amistad, no tengo ni interés, no tengo ningún tipo de situación. Las S departamentales que las conocemos aquí, muy bien. Digamos, desconectada, la pobrecita, la que no sirve, etc. La más importante, el hospital departamental, el hospital de Ipiales, el de la Unión, el de Tumaco, pero ese año era como la que no hay que darle nada. Yo creo que aquí es de las cosas buenas que yo veo, es que al menos se le dio vida institucional a esa pieza, porque tenían déficit de eso. Usted iba a hacer unas visitas a estas instalaciones y la verdad que está presencia humana que está ayudando. Si físicamente los salones, los equipos estaban un poco, me atrevo yo, ahí puedo pecar todo, pero yo miré eso como desactualizado, que les faltaba equipamiento, que les faltaba eso. Al ser miro que presencia, porque un interés que al menos se le ha dado vida económica y se ha fortalecido eso. Se ha fortalecido. No sé cuál es el balance, en algún momento hay que pedirlo, pero creo que esa práctica llegó bien a esa institución. Ahora, esto nos da tiempo para pensar de que en futuros convenios, en futuras situaciones que tienen que ver con la inclusión social, sean que se la columna vertebral para la discapacidad. Es una departamental que queremos que no solamente esté aliento bajo, sino que queremos ver grande.
La queremos ver, ojalá con algunas seccionales, en Ipiales, en Tumaco, y ojalá donde haya de acuerdo a la población, se requiera presencia física. Ahí están los especialistas en este tema de la discapacidad. Y me atrevería a decir, no sé quién es el aquí, que lleve este mensaje, estas palabras o estas ideas sueltas que son cargadas de mucho sentimiento, la verdad. ¿Por qué no hablamos de niveles para prestar ese servicio? Así como nos ubican en la discapacidad, no veo, los conozco hasta ahora, niveles de atención básica, primaria, ¿sí? Lo otro más complicado, un segundo nivel y un tercer nivel que podamos llevar hasta eso para la atención de esa población que tenemos en el departamento de personas que tienen discapacidad, no solamente en la parte infantil, sino a lo largo de su vida. Yo creo que aquí debemos hacer un esfuerzo grande. Y obviamente yo soy consciente que los alcaldes tienen que ayudar. Los alcaldes, el gobernador determina su periodo administrativo para el cual fueron elegidos el 31 de diciembre, y estamos como a 7 meses. Y le aseguro que bien otro gobernador así sea, ya vería, sea como el meñique de la mano, no es lo mismo. Y otros alcaldes ya es distinto. Y todo este esfuerzo de pronto se pone en un riesgo muy grave. Yo creo que de alguna manera buscar una estrategia para que los alcaldes tengan en esto de la inclusión social. Creo finalmente, para no alargar, señor presidente, que aquí personalmente yo creo que el resto de los compañeros saben como unas ideas, unas sugerencias para abordar en las próximas implementaciones de política pública, porque la discapacidad tiene que ser tratada con importancia, con recursos y por personas especializadas. Muchas gracias. Creo que sigamos para el otro diputado, sino para darle la palabra a la doctora Lidia. La doctora Mariana Patrón. Muchas gracias, señor presidente, al equipo de la Secretaría de Inclusión, a los compañeros, muy buenas tardes. A ver, yo sí tengo una pregunta, doctora. Usted aquí en la exposición decía que fueron convocados 64 municipios y de los que son asistidos 61, ¿no es cierto? El primer componente de política pública, los que finalmente presentaron los planes 59. Ahí está el nombre de los que faltan. Ahí está la presentación para San Pablo, Reino, Mosquera, La Torre, Ricaurte, que están pendientes. Pero mi pregunta es, ¿por qué no han sido asistidos o por qué no se fueron ellos Sí participaron, se los convocó a todos. Sí participaron unos, casi a la fuerza, como diciendo el alcalde, si usted no se compromete con este proyecto, pues no lo llevamos. Muchas veces diciendo vamos a retirar el proyecto, es decir, nos tocó en algunos casos presionar. En resumen, en este primero, de los 64 municipios, todos recibieron asistencia técnica, capacitación, y de ellos 59 ya tienen sus planes de implementación. Eso suena que no es muy importante, pero tiene una gran importancia, porque es que no tiene política pública municipal para prevención de discapacidad y para atención de discapacidad. Revisamos sus planes de desarrollo y hay muy poquito, en algunos casos casi nada, para el tema de discapacidad. Entonces decimos, ustedes nos aprobaron una política departamental. Esa política tiene sentido si va a los municipios, porque la gente vive allá en los municipios, no vive en el territorio departamental, vive en los municipios.
Entonces decimos, este proyecto nos ayuda, y por eso ponemos en todos los proyectos de primero este componente, nos ayuda a que los alcaldes y sus comités municipales, que por ley los deben tener, los tienen, se estudien la política departamental y digan, de esta política departamental esto es lo más importante para mi municipio. Hagan un breve diagnóstico rápido y hagan su plan de implementación. ¿Sí? Ahora, faltan estos municipios, vamos a seguir insistiendo para que sigan. Una vez se termina el proyecto, yo les decía, y les voy a hablar luego de la sostenibilidad. En este caso, la doctora Nora, con unos recursos públicos, como ellos son contratistas, con unos viáticos, tiene que ir a todos los municipios, todo mi equipo va a ir a todos los municipios a revisar los planes de la implementación. ¿Y qué vamos a hacer? Esos planes ya son de un gobierno municipal ya saliendo. Con eso queremos hacer la incidencia con candidatos a alcaldías, ¿sí? Candidatos y candidatas a alcaldías, para que el comité municipal le diga, mire, usted candidato o candidata, ojo que aquí hay un plan de implementación de la política departamental de discapacidad para tratar de que esto se incluya en programas de gobierno y se incluya en el plan de desarrollo del alcalde o alcaldesa. Esa no va a ser fácil, pero este es como el ciclo que sigue y con los consejos municipales, ¿sí? Eso lo estamos ya empezando a hacer para darle continuidad. Entonces, en conclusión, doctora Margarita, están pendientes. A Pablo le vamos a usted a la toda la parte y vamos a seguir insistiendo para que nos entregue esa política. Muchas gracias. Yo sí tengo una inquietud y como complementando lo del doctor Omar, yo vi como el informe como focalizado en el tema de la discapacidad de la niñez. La cobertura en la parte de la adolescencia, de las edades adultas, yo no vi o no entendí, porque hubiera sido de gran satisfacción para la Asamblea escuchar que este proyecto tenga una inclusión social en esa población. Por ejemplo, yo conozco un abogado que es de un pueblo de San José, de unos recursos económicos pero bien precarios, y él, a pesar de su discapacidad y de su ceguera, ingresó a la Universidad de Nariño. Hace un año ingresó. Está pidiendo, tocando las puertas, pero todas las puertas han sido cerradas. ¿Qué satisfacción hubiera sido si este proyecto hubiera influido dentro de sus profesionales, por lo menos a un discapacitado? Eso le hubiera dado mayor sentido social y hubiéramos sentido nosotros que hay una inclusión, que se quiere incluir a la población adulta. Eso como una recomendación bien respetuosa. Para el CEANI también lo que yo entendí es que está focalizado en la parte auditiva e intelectual. No sé si, porque yo escuché un audiólogo, pero no escuché dentro de los profesionales un fisiatra, un rehabilitador físico, no lo escuché. No sé si fue corta la explicación o yo no lo entendí. Pero esas son como las inquietudes, doctora Lilia, y que muy respetuosamente nosotros las estamos haciendo. Muchas gracias. Doctor Carlos Cadena, José Muñoz. Gracias, señor presidente. Un saludo recibo a todos ustedes, compañeros, y un saludo especial a quienes hoy nos acompañan en el desarrollo de esta sesión ordinaria. Doctora Lidia y su equipo de trabajo, los operadores, cordial saludo a todas las personas que hoy nos acompañan. Haciendo una reflexión sobre el tema, quiero ser muy conciso en manifestar algo que me llama mucho la atención, y es que la Asamblea de Nariño, cuando a iniciativa del gobernador ha propuesto o ha presentado algunas iniciativas, siempre ha tenido la posibilidad de la Asamblea de entrar a analizar
son los que llegan aquí, y si son favorables, obviamente van a mejorar las condiciones del departamento, del desarrollo. En ese sentido, cuando se habló de la aprobación del plan de desarrollo del departamento, nos llamaba mucho la atención el énfasis que hacía el gobernador al tema de la política pública y sobre todo políticas públicas incluyentes. Ella de la discapacidad, hablar del tema de la vejez, una vejez con dignidad, un poco mayor, y obviamente infancia y adolescencia. Pero como decía usted muy bien, doctora Lilian, y tal vez si usted se encuentra con cualquier documento a nivel nacional que hable de política pública, siempre se menciona lo mismo: el gran esfuerzo que viene realizando el gobierno nacional para mejorar políticas públicas en cualquier sentido, en todos los sentidos, no solo con obras sociales, no solo con obras de infraestructura, obras de ladrillo, de cemento, sino política pública social. Y cuando abordamos ese tema, nos damos cuenta de los enormes presupuestos que maneja el gobierno nacional para trabajar esa política pública. Entonces vienen los recursos que se comprometen con cooperación internacional, que existen operadores nacionales que están trabajando sobre este tema. Pero llama mucho la atención es cuando uno, después de haber leído esos documentos y los alcances que se logran, con ello. Por ahí analizaba el otro día una cifra que me llamaba mucho la atención, en la que decían que prácticamente las mujeres de Colombia no sobran el trabajo a los hombres, y que es subvalorado el trabajo que realiza la mujer, y sobre todo en el sector agrario, en las áreas rurales. Eso es subvalorado, nadie lo tiene en cuenta. Es un documento interesante para analizar. Pero aparte de ello, cuando aterrizamos en el departamento, cuando hablamos del departamento, muy bien lo decía usted, doctora Lidia, es el hecho de que de nada sirve el esfuerzo departamental si dentro de los municipios no se aterrizan esas políticas. No son los alcaldes incluyentes, no hablan de esos temas los próximos alcaldes. Tal vez somos especialistas en saber qué estrategias empleamos para lograr una alcaldía, pero después de ello no sabemos qué hacer, sobre todo en política pública, y es que el desconocimiento es grande. Yo lo digo con todo el respeto. Hay advertencias que está haciendo la Procuraduría, por ejemplo, en política pública del manejo del medio ambiente. Existe una resolución. Y usted hace una encuesta de manera informal con algunos alcaldes y no la conoce. No saben que eso existe y que de pronto pueden ser sujetos de sanción, incluso hasta de destitución. Entonces, esa es la absoluta realidad que existe en los municipios. Aparte de ello, con esta política pública, hablamos de cobertura. Yo veo muy bien ese trabajo que se viene realizando en los municipios que dicen faltan, algunos municipios incluidos. Pero la política pública, hablando de la discapacidad, yo he tenido la posibilidad en estos años, digamos así, sobre todo el año pasado, de conocer los casos de discapacidad en un niño y en un adolescente. Y cuando uno hace contacto con las familias, dicen: el gobierno municipal, el Instituto Departamental de Salud o quienes son competentes en el tema no nos han tenido en cuenta. Porque uno pregunta si han llegado de pronto, como ustedes manifiestan, esa estrategia que ahora se implementa, es decir, no solo se los lleva a un lugar donde se atiende discapacidad, sino que se desplazan a los diferentes municipios. Ahí en el municipio de Pupiales, doctora Lidia, y le quiero dejar estos dos artículos. Y a usted
tema de discapacidad. En la vereda de Calpután, municipio de Pupiales, vereda Calpután, municipio de Pupiales, hay un niño que se llama Víctor Daniel Ceballos. Él fue diagnosticado con retardo gloral del neurodesarrollo, displejia espática. No conozco muy bien ese tema, pero yo tengo un documento de él. Y el niño ni siquiera una silla de ruedas tiene, porque él lo que hace a la edad de 7 años es gatear. Un esfuerzo particular conseguimos eso, una silla de ruedas. Pero él necesita del amparo del gobierno municipal, del gobierno departamental, para que ojalá se le incluya dentro de esa discapacidad, dentro de esos programas. Y lo otro es un niño ya adolescente, Juan Herrera Tobar, del corregimiento de San Pedro, municipio de Potosí, que está también en una condición, él nació sin pies. Entonces son dos casos que tal vez uno diría, vamos a hacer una reflexión, y pienso yo, digo, bueno, si se aplica un programa público y una política pública, si la aplicamos, pues objetivamente, un alcalde o una oficina que esté encargada de ello ya tiene que tener identificado a esas personas en un municipio. Yo no creo que pasen de 5 o 10 personas en un municipio de esta categoría y que estén consideradas con discapacidad, por ejemplo, para los niños o adolescentes. Entonces el trabajo no es tan complicado identificarlo. Y con ese trabajo venir aquí al orden departamental y expresar quiénes los operadores con que están trabajando. Yo sé que es un esfuerzo que se está realizando. Y sé que cuando nosotros dimos el sí para apoyar la constitución de la Oficina Departamental de Políticas Pública y Social, eso permitió dar un vuelco total y sorprendente, porque se está en contacto más directo con las comunidades. Pero aparte de eso, mire, solo 2 ejemplos de lo que uno conoce y que tal vez no gozan del amparo del Estado, no gozan del amparo de las políticas públicas de los gobiernos municipales. Ojalá esa articulación que se pretenda realizar con los nuevos alcaldes sirva para ello, para que de una vez quede plasmado en un plan de desarrollo municipal un diagnóstico y aparte de eso crear política pública pero verdadera que favorezca los intereses de estas comunidades y sobre todo de la discapacidad. Yo espero que estos informes no sean suficientes, que tal vez en 2 jornadas que tenemos aquí para dedicarle a este tema, considero también que no es suficiente. No es suficiente para poder abordar todo este tema. Y es más, compañeros, todos lo desconocemos. Lo desconocemos. Pero sí, con este pequeño esfuerzo lo que pretendemos es hacer un llamado de atención. Un llamado de atención a que si se comete